Gracias al Señor, hermanos. Busquen allí en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos. Capítulo 1, del 1 al 3. Amén. Vamos a entrar al estudio en esta noche de la eternidad, de la deidad de Cristo. Amén. De la deidad de Cristo. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para nuestra vida, Señor. Hemos orado, te hemos alabado, hemos querido consagrar nuestra vida a ti en todo momento. No es fácil, Señor, llegar hasta aquí, pero tú eres fiel, Señor. Susténtanos ahora con tu palabra, aliméntanos, Señor, nútrenos espiritualmente de tal manera que crezcamos en el conocimiento tuyo, que nos lleve a la vida eterna, Señor, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando? A Cristo, ¿verdad? Estamos estudiando a Cristo, muy bien. Y en este estudio de Cristo hemos visto que la primera parte del estudio ha comprendido ¿qué cosa? La humanidad de Cristo. Porque Cristo es 100% humano y 100% divino. Amén. 100% humano y 100% divino. Y que ambas cosas son importantes, y hemos visto por qué es importante su humanidad. La semana pasada veíamos que Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro representante, Él es nuestro mediador. Veíamos diferentes elementos que nos hacen entender por qué era importante que Él fuera humano. Hebreos dice más, ¿no? Dice que es la única manera en que Él podía entendernos y comprendernos y ver y vencer y ser el sacrificio vicario, o sea, ser el sacrificio que satisfaciera al Padre, porque quien pecó fue el hombre, ¿no? Si solamente fuera divino, fuera Dios, entonces muchos dirían, bueno, qué fácil, ¿no? A Él no le duele como a nosotros nos duele, pero Él se hizo humano, se encarnó. Entonces, ahora vamos a hablar de algo que es muy importante que todos nosotros entendamos, que nos debe traer mucho gozo y mucha alegría al corazón, su deidad, ¿no? Así como su humanidad nos ha traído aliento, nos ha traído esperanza, nos hace conocerlo mejor, nos hace venir humildemente a sus pies, ¿no? Decirle, Señor, tú me entiendes, tú sabes cuán barro soy, cuán frágil, por qué te fallo, por qué mi humor es tan variable, pero también, Señor, tú me enseñaste que no me dejarías huérfano, que enviaría tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo me ayude a yo ser cada vez más como tú. Pero nos da tranquilidad de ir a alguien que nos puede comprender, que puede entender. Eso es un punto valiosísimo. Y segundo, entender y comprender la humanidad de Cristo nos debe animar a cada día anhelar más ser como Él, porque esa es de las cosas que a mí me alientan, y espero que ustedes también, es que para eso fuimos creados. Antes de que Adán cayera, era perfecto. Dios le dijo que sea Señor, que administre todo, que todo le había sido concedido, excepto que no coma un fruto. Pero lo perdió todo por causa del pecado. Y Cristo nos muestra todo lo que podemos ser si no pecamos, ¿no? Si Él es nuestro Señor, si Él viene a ser nuestro Señor. Entonces, cuando vemos la deidad de Cristo, tenemos que recordar algo muy importante. ¿Qué tenemos que recordar? Que Él no fue creado, sino que Él se encarnó. Por eso es muy importante lo que vimos al comienzo, la encarnación. ¿Qué quiere decir la encarnación, hermanos? ¿Qué quiere decir la encarnación? La encarnación es la acción de Dios Hijo por medio de la cual tomó nuestra naturaleza humana.
¿Por qué creen que comencé leyendo Juan? Porque ahí en Juan nos habla de la preexistencia de Dios Hijo. Recuerden que un principio fundamental, una de las cosas que nosotros como iglesia creemos es ¿en qué? En la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en una. 3 personas en uno. Hay muchas interpretaciones que son herejías, ¿no? Hay algunos que dicen, no, el Padre algunas veces es el Hijo, o el Padre algunas veces es el Espíritu Santo, y algunas veces es el Padre. No es así. Son 3 personas en una. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden que en el plan de redención en el pacto de la redención no es un pacto que se hace Dios con el hombre, sino es un pacto entre la Trinidad, ¿verdad? Dios ama a la humanidad de tal manera que se dispone a salvarlo, y ahí viene el pasaje ese famoso de Isaías, ¿y quién irá? ¿A quién enviaremos? Y uno dice, sí, yo voy a ir, Señor, pensando que solamente sea predicar a otro lugar. No, se refiere, ¿quién nos salvará? Y ahí dice el Hijo, ¿no? Heme aquí, yo iré, yo me encarnaré, yo me haré hombre. Por eso es la encarnación. Entonces Él se hace hombre, viene a vivir dentro de nosotros, deja su trono de gloria. ¿Qué nos dice Filipenses? Que no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que dejó su trono de gloria, se humilló hasta lo sumo. ¿Qué significa se humilló hasta lo sumo? Se hizo humano, ¿no? Se hizo humano como nosotros, se hizo débil como nosotros. Y hemos visto muchos pasajes de su debilidad. Él se quebrantó, Él lloró, Él se enojó cuando vio que la casa de su padre le habían hecho una cueva de ladrones, ¿verdad? Él sintió cuando murió su amigo Lázaro. O sea, hemos visto que era humano perfectamente, que tenía emociones, ¿verdad? Que tenía voluntad, que Él tenía una capacidad y un intelecto como muchos de nosotros. Así es que ahora, cuando leemos Juan, dice que en el principio era el verbo, Él era el logos, en el griego es el logos, y ese logos era con Dios, y ese verbo era Dios. Entonces, ahí nos está hablando de su preexistencia. Por eso quise comenzar con Juan, de su preexistencia. No, él no parte en la historia desde que nace en Belén. Él no inicia ahí su historia. Él preexistió con el Padre. Y eso nos muestra, ¿qué cosa? Su deidad, que Él era Dios. Por eso dice claramente, y el verbo, el logos, era Dios. Este era el principio con Dios. Cuando nosotros vemos a Cristo en Apocalipsis, ¿qué dice? En el capítulo 22. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Mucha Biblia esta noche, hermanos. Mucha Biblia. ¿Qué dice el 22:13? Yo soy, ¿qué cosa? El primero y el último. Yo soy, dijo Jesús. Y este es Cristo hablando, ¿no es cierto? Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, yo estuve al principio y yo voy a estar también al final. Yo fui el primero y yo seré el último. Amén. Entonces Cristo Jesús nos muestra, vamos a ver que en las Escrituras, así como hemos visto pasajes contundentes uno tras otro sobre su humanidad, ahora vamos a ver pasajes contundentes uno tras otro sobre su deidad. Hay 2 cosas fundamentales que vamos a ver cuando vemos la deidad de Cristo. Hay 2 palabras que se le atribuyen a Él que demuestran su deidad. Una primera palabra, ¿verdad?, es la afirmación bíblica de que Jesús es Dios. Y esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, claramente ahí en su preexistencia como verbo de Dios, que estaba con Dios y que era Dios, pero también lo vamos a ver en el verso 18 del capítulo 1 de Juan. Vamos al capítulo 1 de Juan. ¿Qué dice? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
O sea, ¿quién le ha dado a conocer al Padre? Es el Hijo que fue encarnado. Pero que nuevamente aquí el verso 18, ¿de qué nos está hablando? De su preexistencia, amén, de que Él existió antes de, no a partir de Belén, sino antes de Belén, ya Él era con el Padre, ya Él estaba ahí. Él fue el que voluntariamente dijo que vendría a favor de nosotros. Así es que estos versos son muy importantes, hermanos. También vemos en Juan 20, 28, por favor. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí esa palabra Dios mío en el griego es teos. Y teos solamente se le atribuye a Dios como tal, o como Yahvé o Jehová. Entonces ahí le está llamando en ese momento Dios, ¿ya? Estoy citando ese pasaje por eso. También ahí la palabra cuando dice Señor mío es una segunda palabra que refuerza su deidad, que es la palabra Kyrios. Aunque Kyrios va a ser un término que lo voy a explicar un poco más adelante, que muchas veces se usaba solamente para el reconocimiento formal de un señor o de un administrador, o un reconocimiento de respeto y honorabilidad. Pero en el caso del contexto en que estoy usando acá Kyrios es amo, ¿ok? Que también significaba amo. Y aquí está diciéndole Tomás, amo mío, Dios mío, Señor mío, el que tiene autoridad y el que tiene todo poder sobre mí. Esas dos palabras señalan a Cristo como Dios, como Dios. Así que es bien importante, hermanos, que nosotros vayamos mirando cómo lo comenzaron a reconocer como humano, pero también los que se acercaban más a Él, los que tenían una mayor convivencia con Él, los que se relacionaban de alguna manera más profundamente con Él, se daban cuenta que no solo era humano, sino que también era divino, que también era Dios. Porque recuerden, los que le vieron crecer hasta los 30 años, cuando leímos sobre la humanidad de Cristo, que decían, pero eso no es Jesús, el hijo del carpintero, su papá no era fulano, su hermano no era mengano, lo veían. O sea, los que no habían, y eran los que menos creían. Dice que los que eran de ahí de su pueblo casi no creían en Él. Lo vieron crecer, lo vieron jugar con ellos, tirar piedras en el río seguro. Y no se acercaron de tal manera que pudieron ver la grandeza de quién era verdaderamente Él. Pero los que vivieron con Él, los que fueron sus discípulos, ellos lo comenzaron a reconocer. No solamente es humano, también es Dios. Recuerden, ¿quién ve la transfiguración? Pedro, sus discípulos. Entonces, hermanos, tal vez todos en esta noche no tengan ese gozo o ese entusiasmo, pero de repente eres del que lo conoce a Cristo solo desde una perspectiva humana. Pero quiera Dios que el Espíritu Santo te dé la capacidad de verlo también desde una perspectiva divina. De poder decir con certeza en tu corazón, sí, Él se encarnó, pero también era Dios. Amén. De tal manera que puedo correr a Él confiadamente cuando tengo que pedirle un imposible. Porque las cosas posibles, uno busca qué hacerlas. Pero yo entiendo y comprendo la deidad de Cristo cuando yo corro a Él para pedirle las cosas que son imposibles, porque Él es Dios también. Amén. Entonces, cuando tú entiendes claramente esos dos lados de Cristo, puedes correr confiadamente hacia Él. Pero cuando no se entiende esa dimensión de Cristo, cuando solamente tienes una perspectiva humana, sí, Él vino, Él fue un gran rabino, un gran maestro, sí, murió, fue a la cruz, pero siempre va a haber un limitante en tu vida. Pero cuando tú te acercas y comienzas a entender verdaderamente que no solamente tuvo el lado humano, sino también tuvo el lado divino. Dice, el que me ha visto a mí, ¿qué decía Jesús? Ha visto al Padre. O sea, tu acercamiento a Jesús, tu intimidad con Cristo, ¿a qué te puede llevar? A conocer a Dios de una manera sobrenatural, a que Dios te sea revelado y a que puedas ver las cosas más allá de lo que cualquiera lo ve. Por eso un cristiano, hermanos, no es que sea un entusiasta sin entendimiento. No, nosotros cuando entramos no nos sacamos la cabeza y la dejamos en la puerta. No, el cristiano tiene la cabeza para pensar.
Amén. Para analizar, para razonar. Nuestro cerebro está bien puesto aquí para mirar todas las cosas conforme Dios las escribe. Cuando me pongo a estudiar estas cosas, hermanos, cuando me meto a estudiar con tanto detenimiento, de verdad, llena de tanto regocijo mi corazón. Disfruto que Él haya sido humano, porque digo, Señor, puedes entender mis debilidades y me puedes ayudar en ello. Pero disfruto que sea tanto, que sea divino, porque cuando tengo que orar por una hermana que tiene un problema o una dificultad, puedo esperar un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos pueden esperar un milagro de parte de Dios? Hermanos, Dios hace las cosas imposibles posibles, aleluya. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Pablo está identificando, o el autor de Romanos está identificando claramente que no solamente vino en carne, sino que también de Él procedían todas las cosas. Él es Dios bendito, y ahí está usando el término teos. O sea, si ustedes lo vieran esto en el original, te darían cuenta que está usando el término de Yahweh o Yahvé o Dios Todopoderoso. Entonces es importante, hermanos. Ahí en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, miren, de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. O sea, quienes estuvieron, quienes fueron sus discípulos, quienes caminaron, quienes anduvieron con quienes tuvieron una experiencia no solamente desde la perspectiva humana, sino divina de Cristo, pueden regocijarse y pueden sentir esa seguridad de que Él es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Aleluya. Dice la palabra, ¿no?, que nosotros realmente sentiríamos ese gozo inefable. Imagínense cómo se sintieron los pastores cuando se les anunció, ahí el pasaje en que se les anuncia que les ha nacido un poderoso Salvador, ¿es Lucas 1? Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre él. Está en Isaías 9:6. Fue la promesa, amén. Fue la promesa en Isaías 9:6, dice, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán, ¿qué cosa? Estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, aleluya. Esa es la descripción de Cristo en el Antiguo Testamento. No solamente sería un niño encarnado, hecho hombre, semejante a nosotros, sino que reposaría sobre sus hombros y se le daría este nombre: consejero, admirable, Dios fuerte. Yo creo, hermanos, que es una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos. Él fue Dios y habitó entre nosotros. Amén. La segunda palabra que es muy usada para que tú y yo entendamos y comprendamos la deidad de Cristo es la palabra Kyrios, que quiere decir Señor. Amén. Ahí vamos a ver algunos pasajes como en Mateo 13:27. Busquemos Mateo 13:27. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Entonces aquí la palabra Kyrios, como les dije en este contexto, ¿cómo se está usando? Como alguien a quien es de un orden superior o tiene una referencia de forma de ser reconocido en una posición de privilegio. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar otros pasajes en las Escrituras donde ese término toma otro sentido.
Vayamos a otro pasaje, Mateo 6:24. Ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Aquí el término Kyrios está siendo usado en el que tiene la propiedad, en el que tiene la autoridad, en el que esa palabra está significando quién es amo de quién. ¿Entienden? En el otro simplemente está haciendo una referencia de posición, pero en este caso, claramente Jesús les está mostrando que Él es el que tiene el señorío de la vida de todos aquellos. Y le dice, ninguno puede servir a señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Acá está Kyrios. Ninguno puede tener dos amos. No, porque va a amar a uno y menospreciar a otro. No puede servir a Dios, ateos, y a las riquezas. ¿Se dan cuenta la posición que Él se está dando? Que en estos pasajes Él está claramente pidiendo que, declarando quién es Él y la potestad que Él tiene para reclamar, tener autoridad sobre nuestra vida. Tú no eres un verdadero creyente, y de repente algunos se molestan esta noche, si crees que pueden haber áreas de tu vida en que tú te mandas. No, hermanos, nosotros no tenemos áreas en nuestra vida en que mandamos. En todas las áreas de nuestra vida, Cristo manda. En todas las áreas de nuestra vida, Él es el Señor. Ahora, que nos resistamos, que no nos demos cuenta, que luchemos con Él y que querramos hacer lo que nosotros queremos, Él nos acuerda. Él nos acuerda. A mí me dio cuerda muchas veces. ¿Quieres eso? Hazlo. ¿Tú crees que tú te mandas? ¿Ya? Y yo creía que me mandaba, hasta que Él apretaba la cuerda. Y después de que apretaba la cuerda, me ponía en mi lugar. Yo tenía que decir, Señor, tú eres el único, tú eres el que puede resolverlo, tú eres el que puede... Señor, ya todo es tuyo, todo es tuyo. Hasta yo me creí que mandaba sobre mi trabajo. ¿Qué mandas sobre tu trabajo? Trabajas hasta el día que yo quiera. El día que yo te diga, déjalo, lo vas a dejar. A ver que te aprieten el cuello, métete 3 meses al hospital ahí, no salgas, estás muriéndote cada rato, a ver si no vas a renunciar. Renuncias, hermano. Nada es nuestro. Amén. Él es el Señor de nuestra vida. Nos cuesta, nos toma tiempo aprenderlo. Nos toma tiempo aprenderlo. Ese es el problema. Nosotros gastamos a veces nuestro tiempo resistiéndonos a Dios y pensando que hay áreas de nuestra vida que no le que es nuestra, que no tengo por qué entregárselas a Dios, que Él respeta mi personalidad. No puede servir a dos señores. Entonces, si Él es Señor, es Señor, pues. ¿No es cierto? Si Él es el dueño de la casa, Él es el dueño de la casa. Si Él es el amo, Él es el amo. No puede ser, porque Él es Dios también. No puedes hacer. Y ahí está claramente diciendo, cuando yo estoy diciendo Kyrios, cuando estoy diciendo que soy el Señor sobre todo. Y acá es importantísimo, hermanos, que nos rindamos al Señor con mucha facilidad. Amén. La traducción ahí en ese pasaje es de Yahweh. No puede servir. Si soy Señor para ti, si soy Jehová para ti, entonces soy el Señor de todo, ¿no? Hay algo muy, muy importante, ¿no? Por eso ahí cuando el ángel anuncia, ¿se acuerdan que antes le leí el anuncio del ángel? Ahí dice claramente, hoy en Belén ha nacido un niño que es nuestro Salvador y nuestro Señor, y que es Dios mismo. Esa es en la versión NBI, ¿no? De repente ustedes tienen la traducción un poquito diferente, pero me gustó esa traducción porque es la más exacta. Él es nuestro Mesías, Él es el enviado, Él es Dios mismo. Así es que por eso cuando los pastores oyeron esto se asombraron de esas palabras. Está en Lucas 2:18, ya me acordé. Para eso son las notas y los apuntes. Y todos los que oyeron, ¿quiénes eran? Los que estaban ahí, ¿no?
Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Qué cosa decían? Que Él era, que Él era. Ellos dicen que comenzaron a glorificar a Dios. En el verso 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Quién les había dicho? El ángel, ¿no es cierto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz, dice, porque hoy en Belén les ha nacido un poderoso Salvador. Qué hermoso, hermanos. ¿De cuántos ha nacido un poderoso Salvador en sus vidas? Dios quiere, hermanos, que eso sea, ¿no? En nuestros corazones, el Señor, ¿no? Dice ahí mismo en Lucas 1:43, también les he puesto esta parte tan importante. Cuando María entra a la casa de Zacarías a visitar a su prima Elizabeth, ¿se acuerdan? Lucas 1:40, lo voy a leer desde el 1:40. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, María le saluda a su primita, ¿no? La criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, dice, saltó en su vientre. ¿Y qué pasó en ese momento con Elizabeth? Fue llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, ¿qué cosa exclamó? A gran voz. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Que la madre de mi amo, del dueño de mi vida, venga a mí. Ahí está usando la palabra Yahweh, Dios. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta qué importante, hermanos, es que la lectura, el estudio de la palabra, no solamente la hagamos con el intelecto, sino que siempre oremos para la ayuda del Espíritu Santo? Porque solo es el Espíritu Santo el que te puede hacer revelar la dimensión del contenido de esa palabra. Cuando yo me siento un poco torpe para algún mensaje o algo que quiero enseñarles, me voy de rodillas y le digo, Señor, qué difícil se me hace esta palabra, por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Muéstrame la dimensión de la grandeza que tiene esto que has escrito ahí. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Debe traer refrigerio, debe traer libertad a nuestra vida, debe traer seguridad, gozo, confianza. Amén. Debe traer ánimo, aliento a nuestra vida. Por eso dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Las circunstancias pueden ser duras y difíciles, pero tenemos esperanza. Dice que la madre de mi Señor venga a mí, que se me conceda esto a mí. Ojalá que nosotros podamos tener esa claridad, hermanos, que si algo estamos entendiendo de la palabra, que si algo vamos entendiendo y comprendiendo, es la gracia y la misericordia de Dios. Darle gracias a Dios que Dios nos permita entender su deidad y su humanidad. Que podamos tener esa claridad. Yo a veces siento mucho dolor cuando me encuentro con personas que aún enseñan o predican y veo tan pobre su conocimiento de Dios, con tantas ideas que solamente las han oído, o que alguien las dijo y ellos las repiten, o que se le escucharon a algún predicador en YouTube y no ha habido diligencia en escarbar, en mirar las escrituras, en confrontar si eso así está dicho o no. Digo, ¿cómo Dios les va a revelar más si no abren el libro? ¿Queremos saber más de Dios? Abra su Biblia, hermano. ¿Quiere conocer más a Dios? Abra su Biblia y antes de leerlo, haga una oración y humildemente dígale, Señor, necesito que me abras el libro. Necesito que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a entender lo que me quieres enseñar. Otro ejemplo está en Mateo 3:3, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, ¿verdad? En el 43, este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. ¿A quién se estaba refiriendo? A Juan, que acababa de saltar en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque miren las cosas espirituales, ¿no? Él estaba en el vientre de su madre
Él estaba en el vientre de su madre, y en ese momento, cuando María la abraza y la saluda a su prima Elizabeth, el niño salta en el vientre de su madre. Elizabeth es llena del Espíritu Santo y el niño brinca por dentro. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Wow! ¡Qué misterio más increíble! ¡Qué sensibilidad, hermanos! Yo recuerdo muchas veces cuando los papás están esperando a sus bebés y de pronto ya el bebé se comienza a mover por dentro, ¿no? Se ponen la mano en la barriga y dicen, ¡ay, mira, está pateando, mira, está haciendo aquí! Imagínate sentir toda una pataleta porque el Hijo de Dios estaba ahí ya encarnado en María. Gloria a Jesús. ¡Qué tremenda experiencia! Amén. Hay aspectos más importantes todavía, en que ya Jesús, cuando está terminando su ministerio, y los fariseos, los saduceos y los escribas, todos esos que creían que sabían mucha escritura, que quieren desaparecerlo, porque ellos solamente ven de Jesús, ¿lo ven como hijo de Dios o lo ven solamente como hijo de hombre? Solamente lo ven como hijo de hombre, como humano. Por eso lo querían matar, pues lo querían desaparecer. ¿Se dan cuenta qué importante es que tengamos las dos perspectivas de Cristo? No solamente humano, también divino. Él es Dios encarnado, aleluya. Y dice en Mateo 22:44, dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Vamos al pasaje, yo lo tengo ahí en la nota, pero Mateo 22. Lo leemos, estando juntos los fariseos, dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ojo, cuando él les preguntaba, ¿qué pensáis del Cristo? Nosotros tenemos que entender que la palabra Cristo significaba Mesías, ¿ok? Significaba Mesías en el hebreo, era el Mesías. ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Entonces, ¿qué le dijeron? De David, porque así decía las profecías, que de un descendiente de David vendría el libertador. Y él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, como David en el espíritu le llama Señor diciendo, ¿qué cosa? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si solamente sería... Entonces, ¿qué le estaba revelando acá Cristo? ¿Qué le estaba revelando? Le estaba revelando algo muy importante, que no solamente sería descendiente de David, no solamente tendría un lado humano, que ya a través de David, Dios le había mostrado a David, dice, pues como David en el espíritu le llama Señor, le llama Yahvé, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo intercediendo por nosotros. ¿Cómo es que David en el espíritu logra tener esta visión de algo que todavía no había pasado? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces no solamente es hijo de David, sino que también es hijo de Dios. Amén. Pero eso no le entraba a la mente de los fariseos, de los saduceos, porque querían entender solo con el razonamiento humano las cosas que Dios les estaba revelando. Nosotros también, hermanos, si solamente razonamos, solamente usamos nuestra capacidad intelectual, no podemos entender estas cosas que son espirituales. Amén. Por eso le dice Jesús, como David en el Espíritu, y está con E mayúscula, eso quiere decir que es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, ahora no entienden muchas cosas. ¿Se acuerdan? Cuando sus discípulos estaban apenados, ellos iban a ir, no entienden muchas cosas, le dijo, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar, ¿qué cosa? El Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Él qué cosa iba a hacer? Guiarnos a toda verdad. Así que, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué piensas tú del Mesías ahora? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué le responderías esta noche a Jesús? ¿Qué piensas tú del Mesías? ¿De quién es hijo? Espero que contestemos bien. Amén.
Qué importante, ¿verdad? Dice, los fariseos sabían de quién estaba hablando, sabían qué asunto estaba tratando, sabían que se estaba identificando con el Señor del Antiguo Testamento, con el Kyrios, con Yahvé. Y es más, ahí hay dos pasajes que yo he puesto en mis comentarios. 1 Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. O sea, para Pablo estaba Dios Padre con su propósito eterno, pero también estaba Dios Hijo, a quien Dios había hecho Señor y amo de todo, por medio del cual existían todas las cosas. Miren lo que dice 1 Corintios 12:3. Por esto les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. La palabra Kyrios, entonces, hermanos, demuestra fehacientemente toda la autoridad que tenía Cristo como Señor. Y ya lo hemos visto en Apocalipsis 19:6, cómo termina. Bueno, en el 22:13 ya lo vimos también, el alfa y el omega, el principio y el fin, pero en Apocalipsis, cuando Juan termina la revelación que Cristo le había dado, ¿qué escribe en el 19:6? Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Qué dice? Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. Ese es Cristo, hermanos. Amén. Ese es Cristo. Quiero terminar en esta noche citando a Juan, capítulo 8. Estos son pasajes fundamentales, hermanos, para entender que Cristo también era Dios. Amén. Vamos a leer desde el 8:56 hasta el 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Recuerden que Abraham es el padre de la fe. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿De qué estaba hablando? Su preexistencia. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dijo, yo soy. Y eso les atravesó como una espada a los judíos. ¿Por qué? Porque ¿a quién le dijo Dios, yo soy? A Moisés, muy bien. A Moisés. Cuando ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Déjame mirar mis notas. 3:14 se encuentra Moisés y le dice: ¿y quién diré quién me envía? ¿Quién me manda? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy. Le dirás, yo soy, te envía, yo soy, te manda. Entonces, los judíos, para los judíos, ¿qué cosa estaba haciendo Jesús? Estaba hablando una blasfemia. Entonces Él es Dios, está diciendo que no solamente es hombre, sino también que Él es Dios. En ese momento ellos identificaron claramente a Moisés y dijeron: este se está haciendo igual a Dios, ¿no? Él está afirmando que es Dios mismo. Y miren ahí lo que dice, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque decían: está blasfemando. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el momento en que Él vaya a la cruz. Pero Él les dijo claramente: yo soy. Y otros pasajes que vemos ahí en la Escritura, hermanos, y con esto les pido que nunca olviden lo que Jesús dijo de Él mismo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que Él era, ¿qué cosa? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya. Yo soy la puerta. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y si yo creo, no solamente de memoria, esos pasajes tan maravillosos que Él revela que Él es el yo soy, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, tiene que haber esa convicción y esa seguridad de que sabemos a quién le hemos creído, a quién le servimos y a quién le seguimos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, porque tú te revelaste, oh Dios, te revelaste a través de tu palabra. Tú nos has hablado por el Hijo. El Hijo nos ha revelado la gloria del Padre. El Hijo nos ha mostrado tu belleza, tu singularidad. Él nos ha mostrado, Señor, cómo puede un Hijo tuyo, oh Dios, cuando anda y camina en tu voluntad, alumbrar a otros, iluminar a otros. Él es Cristo. Él en nosotros es la esperanza de gloria, Señor. Él no nos dejaría huérfanos. Tu mismo Espíritu, y si tu Espíritu está morando en nosotros, nosotros tenemos que reconocer que Él es Dios y que Él también es humano, 100% humano, 100% divino. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Señor, toma el trono de nuestro corazón. Si es que han habido otras cosas, si es que han habido otras actitudes, Señor, que han querido quitarte del lugar que te corresponde, si no te hemos dado la honra como Señor, que no seamos como el pueblo de Malaquías, Señor, que cuando dijeron, pero ¿en qué te hemos robado? ¿O en qué? ¿Cómo dices que no te hemos honrado? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi honor? ¿En qué lugar me pones en tu vida? ¿En qué lugar me sitúas en tu vida? Si soy tu Señor, entonces todo es mío, nada es tuyo. Oh Dios, conviértenos a ti, Señor, de todo corazón. Vuélvenos de todo corazón para que podamos soberanamente, Señor, soberanamente vivir rendidos y sometidos a tus pies. Yo la primera, Dios mío, aleluya. Toma el trono de nuestro corazón, Señor, que muchas veces ha sido tomado por muchas cosas humanas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a dejar a mi hermano